Este es el Teatro Puerto Rico que se ubica en Nueva York, y en él se ocultan muchas historias de Pedro Infante. Y en este video te las voy a contar, además de que te lo mostraré por dentro. Y bueno, señoras y señores, sean bienvenidos a este nuevo video de Intenso Studio. Ustedes están viendo cómo venimos caminando ahorita por las calles del Bronx y estamos a punto de ver uno de los lugares más emblemáticos para todos los latinos, no solamente en Estados Unidos, sino para todo Latinoamérica. Estamos a punto de ver el Teatro Puerto Rico, ubicado en el Bronx, que está en la colonia Bloodhaven de Nueva York. Debo serles sincero, como que no está tan segura la calle ni la colonia, o como ustedes le llaman en su país. Sin embargo, hay que venir a acercarse. Señoras y señores, aquí en el Bronx, en Bloodhaven, van a encontrarse ustedes el teatro, el que era el Teatro Puerto Rico, que para todos los latinos tiene una historia bastante importante, porque aquí se presentaron todos los latinos más importantes de los años 40 y 50. Es decir, Pedro Infante y su paso por Nueva York. Pocos saben que para octubre de 1949, Pedro Infante se encontraba transitando un año bastante difícil, porque fue la época de su segundo avionazo, el segundo accidente en el cual le ponen la placa. Y su vida cambió completamente. O sea, de hecho, se comenta mucho que inclusive hubo muchas personas que ya no creían que fuera el mismo Pedro Infante, porque de alguna manera se le cayó el pelo y estuvo batallando muchísimo con todo el público. Fue un año bastante complicado porque se cae el avión, le ponen una placa de titanio, que es con la que recordemos que lo reconocen en su tercer y último accidente aéreo. Y después de eso se le empieza a complicar más y más la vida. Tal era el punto de que a mediados de julio empezó unas obras de teatro por la República Mexicana y Latinoamérica, pero de que se tomó un descanso para venir a grabar a Nueva York. ¿Por qué? Todos desconocen por qué exactamente a Nueva York. Solamente que a Pedro Infante, para 1949, como se les comentaba, le habían dicho que acá en Estados Unidos muchísimas personas eran fans de todo su trabajo. Entonces por eso se cree que Pedro Infante decide venir acá a la ciudad de Nueva York, y estamos ante un emblemático edificio que es antes conocido como el Teatro Puerto Rico. Esto es en base a que los puertorriqueños de aquí de Nueva York notaron que no había un lugar donde los latinos tuvieran donde presentarse. O sea, quiero decirles que este lugar, que se llama Bloodhaven, pues la verdad es que no tiene muy buena pinta. Pero nosotros venimos del norte de México y pues aquí pues nada nos va a meter miedo, ¿no? Oigan, y este lugar, que está de hecho gigante, se nota que obviamente que era un teatro. Es increíble pensar que por aquí se presentó Pedro Infante ese día. Como les comentaba, Pedro Infante le dijeron que aquí había una gran comunidad, y este teatro empezó a abrir desde 1940, notando que los latinos no teníamos un lugar para tener donde presentarnos. Entonces un grupo de puertorriqueños decide establecerse aquí en un teatro. Y ese mismo año, en 1949, viene por primera vez Pedro Infante. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que todo el mundo lo reconoció. La gran comunidad de latinos vino aquí y estuvieron con él, presentándose. De hecho, dicen que cuando llega aquí Pedro Infante, empieza la plática con los diferentes agentes que había. De hecho, miren, aquí podemos ver, ahora se está convirtiendo en una iglesia, pero acabo de encontrar la marquesina e inclusive voy a encontrar la fotografía del teatro original. Señoras y señores, es el teatro, el ex Teatro Puerto Rico. Ahorita está convertido en una iglesia. En 1950 deja de ser el Teatro Puerto Rico, derivado de muchas deudas financieras que tenían los dueños. Sin embargo, aquí el estado de Nueva York empieza a invertir en diferentes lugares. Uno de ellos es el antiguo Teatro Puerto Rico. Estamos de frente a lo que sería uno de los teatros donde se presentaría Pedro Infante en la ciudad de Nueva York. Vamos a ir caminando, vamos a seguir pasando. Es que el día que se presenta Pedro Infante aquí en Nueva York, estaba la doña María Félix pasando por Nueva York porque estaba a punto de abordar un barco a Europa. Entonces
no era gran amiga de Pedro Infante, pues sí, pero sí eran dos grandes artistas que se encontraban dentro de Nueva York en ese momento, y decide venir aquí al Teatro Puerto Rico. Y lo que hace Pedro Infante es cantarle la de María Bonita que le había escrito Agustín Lara. Hacía 2 años antes le escribió María Bonita por una experiencia que tuvieron en Acapulco. Entonces de repente empiezan a cantarle María Bonita. De repente Pedro Infante le empieza a cantar, se equivoca con la canción y empieza a improvisar Pedro Infante. Cuando se equivocó con la canción, él pensó que ya se había acabado su carrera, ¿no?, aquí en Nueva York. Pero lo interesante de que se le haya equivocado la canción es que él empieza a improvisar. Y cuando empieza a improvisar, la gente, todos los latinos, van por él. Y Pedro Infante piensa que lo van a linchar por el error que acaba de cometer. Y no iban por él para golpearlo, sino que iban por él para alzarlo en hombros. Porque la sencillez que tuvo Pedro Infante cuando se equivocó de la canción y todavía seguir cantándole y pedirle perdón al público latino que estaba en esa noche, hizo que todos los latinos se levantaran y lo alzaran en hombros y lo sacaron del teatro en hombros. Este edificio tan histórico, este edificio que tenemos aquí, que tiene raíces latinas, tiene una historia emblemática. En la marquesina viene una leyenda que dice: pare de sufrir, que es la iglesia, Teatro Puerto Rico. O sea, y ustedes lo verán un poco grande, pero la verdad es pequeño el lugar, el establecimiento. Aquí se presentan varios artistas, en específico artistas puertorriqueños. Es una de las únicas veces que un artista que no fuera puertorriqueño se estaba presentando en el teatro hasta ese momento. Sí, la verdad está maravilloso conocer un lugar así. Imagínate, Alex, que ahí estuviera entrando este personaje de la historia de la música, de las películas, de la actuación mexicana, y que haya marcado tanto también aquí en Estados Unidos. Exactamente, y que haya estado en estos lugares tan emblemáticos. O sea, de hecho, enseguida hay un edificio que se llama Hacienda Agave, que es de un restaurante de comida mexicana, que lo estoy viendo desde aquí. Pero no puedo creer todavía la marquesina que dice Teatro Puerto Rico. O sea, Teatro Puerto Rico. Sí, pues lo mantiene. Un lugar, lo mantiene la historia y el cómo contar la historia también, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, véanlo bien, es un edificio que no es bastante grande, está por las calles de Nueva York, ya se las vamos a estar mostrando todas las calles de Nueva York. Y también, o sea, ahora en estos momentos, como se los comentaba, es un edificio que se llama Pare de Sufrir, que es una iglesia, sin entrar en mucho detalle acerca de qué es, pero esto se adquirió en los años 80, derivado, como se los comentamos, de un fraude que se comete ante la ciudad de Nueva York. Solamente que se dan cuenta, y uno de estos edificios que estaba... El problema del fraude era que era el edificio del Teatro Puerto Rico. El Teatro Puerto Rico se cierra en 1950, a pesar de que todos los latinos que estaban aquí en Nueva York se encontraban en una escasez cultural. De todas formas, los latinos no venían a consumir su propio contenido. O sea, estamos hablando de que en aquel momento pues apenas Celia Cruz estaba saliendo de la isla de Cuba. Estamos hablando de que estaba Pedro Infante, Jorge Negrete, que también estuvo aquí en Nueva York, y obviamente tuvo que haber estado también en el Teatro Puerto Rico. Pero la historia que conocemos realmente del Teatro Puerto Rico es la que les estoy comentando. O sea, es esta historia fabulosa de Pedro Infante, María Félix, que se presenta aquí en el teatro. Es en el distrito del Bronx, en la municipalidad, como ustedes lo quieren llamar. Y bueno, es una iglesia, vamos a ver. Volamos desde Chihuahua hasta Nueva York con un solo objetivo: visitar el antiguo Teatro Puerto Rico, un espacio patrimonial que hoy funciona como recinto religioso. Al llegar, uno de nosotros dijo en tono irónico: a ver si nos dejan entrar. Hay que intentarlo todo, Alex, siempre y cuando nos metan al bote. Esa frase marcó el inicio de una experiencia inesperada. Lo que encontramos dentro fue sorprendente. A pesar de las remodelaciones, el edificio conserva la misma estructura del teatro de hace más de 100 años. El área del escenario sigue intacta y muchos detalles parecían tener todavía ese siglo de historia. No les miento, fue como viajar en el tiempo. Pero la situación cambió cuando varias personas que estaban en el lugar nos avistaron. La verdad es que temimos que nuestras grabaciones pudieran traernos problemas con la policía. La seguridad se volvió nuestra preocupación principal. La sensación fue sorprendente. No podía dejar de pensar que hacía más de 70 años, Pedro Infante y María Félix
estaban parados en el mismo escenario que yo estaba observando con mis propios ojos. Se volvió una sensación irreconocible, la melancolía del tiempo, de pensar que la estrella más grande de todo México, de la época de oro del cine mexicano, había estado parado justamente enfrente de donde nosotros nos encontrábamos. Otras personas lo vieron al mismo nivel, pero hacía 70 años. ¡Qué impresión! ¡Qué historia! Ya había valido la pena el viaje a Nueva York. Esta persona que están viendo en cámara se acercó amablemente preguntando cuál era el motivo de nuestra entrada. Nos indicaron que estaba prohibido grabar. Con miedo de que nuestro viaje desde Chihuahua fuera en vano, decidimos continuar grabando con respeto, sin intención de denostar nada. Reconocimos que los actuales responsables mantienen el espacio patrimonial en excelentes condiciones y además transmite una sensación de paz increíble. Aún con nuestros halagos, la situación se tornó incómoda. Decidimos retirarnos, sin embargo, ellos nos siguieron en silencio hasta la salida, cerrando así una experiencia que mezcló historia, tensión y mucho pero mucho respeto. Oigan, qué emoción haber entrado de esa manera, que no sé si sea muy ilegal, pero no lo encuentro porque tendría que ser algo malo. Como ustedes pudieron ver, la estructura que mantiene la iglesia, por así decirlo, pues es la original. Es la marquesina original, también de la que estamos hablando, de las cuales le vamos a buscar fotografías. Y es algo bastante bonito, ¿no? O sea, qué interesante, y aparte les tenemos mucho contenido al respecto de esto. El Teatro Puerto Rico en la ciudad de Nueva York, en Brookhaven, en el Bronx de Nueva York, al norte. Ustedes la pueden encontrar y tenemos muchísimos videos de esto que es Intenso Studio. Gracias a todos ustedes, a todos los que siguen aquí con nosotros. Yo soy Alex Aguilera, gracias por estarnos viendo esta noche, y yo sé que me voy a estar moviendo bastante. Aquí tenemos poquito del marketing que estamos haciendo, Intenso Studio, lo tenemos aquí grabado. Oigan, y muchísimas gracias. Oye, ¿qué te pareció el teatro? Primero que nada se me enchina la piel de pensar que ahí estuvieron esos grandes personajes, de pensar de que alguna vez ahí se presentaron, alguna vez estuvo una persona ahí viéndolos, es maravilloso. Y por otro lado, me da muchos nervios porque sí nos hicieron mucho hincapié en que no grabáramos, en que no picture. Entonces sí, me da mucho pendiente eso. Y por otro lado me hace pensar de que estas personas muchas veces probablemente no recibieron gente que quiso grabar o que quiso tomar fotografías en base al tema, ¿no? Teníamos que grabar, o sea, venimos desde México, como para no grabar. Nos dijeron que no grabáramos y yo, no, es que veníamos aquí ahí lo estarán viendo ustedes en el audio. Pero es imposible, tiene todavía la formación del teatro, o sea, tiene algo que nunca me ha tocado ver, que era, o sea, un teatro viejo hecho iglesia. Oigan, algo que no les habíamos comentado es que anteriormente, antes de que llegara aquí Pedro Infante y otros artistas mexicanos, no voy a decir que fue el último, el Teatro Puerto Rico era exclusivamente para boricuas. Y recordar que cuando viene aquí Pedro Infante, estamos ahorita estamos en el Dunkin' Donuts porque está haciendo muchísimo frío y venimos por un café. Pero recordar que antes que estuviera aquí, parece comercial, pero no lo es. Quiero decirles que cuando viene aquí Pedro Infante, rompe los esquemas de todo lo que se había hecho, porque nunca había habido un mexicano aquí que estuviera en un teatro latino como el de Puerto Rico. Entonces, fue una de las únicas ocasiones en las cuales se le permite a alguien que no fuera puertorriqueño a estar aquí. Antes era exclusivo, porque van a ponerlo en la caja de comentarios de que no es cierto. Cuando inicia solamente era para puros artistas puertorriqueños. Después de eso le abren las puertas a otros latinos, pero de todas formas no subsiste el teatro solamente con eso. En aquel momento, en 1949, cuando se presenta aquí Pedro Infante, viene el encargado del Madison Square Garden. Viene por él y a platicar con él para ver si en algún día, en algún futuro, tiene oportunidad de ir a donde él representaba, que era el Madison Square Garden. No vayan a pensar que es el Madison Square Garden de ahorita.
ha tenido 3 lugares diferentes el Madison Square Garden. Entonces en aquel momento estaba en otro lugar y era un recinto más pequeño de lo que ahorita conocemos. Pero viene y se presenta con Pedro Infante y le dice que para hacer negocios, ¿no? O sea, más que nada, ¿para qué venir? Si no era más que para eso. Lo saluda y empiezan a platicar de negocios que no llegan a concretarse porque Pedro Infante muere 7 años después, en 1956, en su tercer